Hablar de Araceli Arámbula es hablar de una de las mujeres más admiradas y misteriosas del espectáculo latinoamericano. Durante décadas, su belleza, su elegancia y su poderosa presencia en televisión la convirtieron en una figura inolvidable para millones de espectadores en México, Estados Unidos y gran parte de América Latina. Pero mucho antes de convertirse en la chule, antes de los flashes, las alfombras rojas y las historias de amor que paralizaron a la prensa del corazón, existió una niña tímida, soñadora y profundamente marcada por las dificultades de su entorno familiar. Araceli Arámbula Yaques nació el 6 de marzo de 1975 en Chihuahua, México. Desde muy pequeña creció en un ambiente tradicional, rodeada de valores familiares muy estrictos. Su infancia estuvo marcada por la disciplina, el respeto y el sacrificio. Aunque hoy muchos la ven como una mujer poderosa y llena de glamour, la realidad es que su camino estuvo lejos de ser sencillo. Su padre, Manuel Arámbula, era un hombre trabajador que siempre intentó mantener a la familia unida. Su madre, Socorro Yaques, fue una mujer protectora, firme y extremadamente cuidadosa con la educación de sus hijos. Araceli creció comprendiendo que nada llegaba fácilmente y que el reconocimiento debía ganarse con esfuerzo. Esa mentalidad terminaría moldeando el carácter fuerte que más adelante impactaría al mundo del entretenimiento. Durante su infancia, Araceli no imaginaba todavía el nivel de fama que alcanzaría. Era una niña inquieta, sensible y con una enorme necesidad de llamar la atención de quienes la rodeaban. En la escuela participaba en festivales, concursos y pequeñas presentaciones artísticas. Sus profesores notaron rápidamente que tenía algo diferente, una mezcla extraña entre dulzura y magnetismo natural. Sin embargo, detrás de esa sonrisa inocente también existían inseguridades profundas. Personas cercanas a su entorno aseguraban que la futura estrella sentía miedo constante de no ser suficiente. En varias ocasiones llegó a confesar que durante su adolescencia sufrió críticas sobre su apariencia física y su personalidad reservada. Aquellas heridas silenciosas terminaron convirtiéndose en combustible para su ambición. La adolescencia de Araceli fue un periodo de grandes cambios emocionales. Mientras otras jóvenes soñaban con una vida convencional, ella comenzó a obsesionarse con la televisión, las revistas y el mundo artístico. Admiraba a las grandes actrices mexicanas y pasaba horas imaginando que algún día podría aparecer en la pantalla. Pero sus sueños parecían demasiado grandes para una muchacha proveniente de una familia tradicional del norte de México. A finales de los años 80, la joven Araceli comenzó a participar en concursos de belleza locales. Su impacto fue inmediato. Su rostro angelical y su figura llamaron la atención de representantes y fotógrafos. Poco a poco empezó a abrirse camino en un entorno competitivo y despiadado, donde muchas jóvenes terminaban destruidas emocionalmente. Fue precisamente en esa etapa cuando Araceli descubrió el precio oculto de la fama. Las críticas, la presión estética y la constante comparación con otras mujeres comenzaron a afectar profundamente su autoestima. Aunque sonreía frente a las cámaras, en privado experimentaba momentos de ansiedad y tristeza que casi nadie conocía. Aún así, nunca abandonó sus sueños. Con apenas unos años dentro del medio artístico, tomó una de las decisiones más importantes de su vida: mudarse a Ciudad de México para buscar oportunidades reales en televisión. Aquello significó alejarse de su familia, enfrentarse sola a una ciudad gigantesca y sobrevivir en un ambiente donde miles de jóvenes intentaban triunfar cada año. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Araceli enfrentó rechazos constantes, castings humillantes y comentarios crueles sobre su físico y su acento norteño. Muchas puertas se cerraron frente a ella. Hubo momentos en los que pensó regresar a Chihuahua y abandonar definitivamente sus aspiraciones. Pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Su perseverancia comenzó a dar resultados cuando ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa. Allí recibió formación profesional y empezó a desarrollar las herramientas que más adelante la convertirían en una de las protagonistas más importantes de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, el camino hacia el éxito todavía estaba lleno de obstáculos.
Durante sus primeros trabajos en televisión, Araceli tuvo papeles pequeños y casi invisibles. Debía competir con actrices experimentadas y soportar el favoritismo dentro de la industria. Muchos productores la consideraban solamente una mujer atractiva, sin imaginar que detrás de su belleza existía una enorme capacidad interpretativa. Esa subestimación la hirió profundamente. Con el tiempo, la actriz comenzó a desarrollar una personalidad mucho más fuerte y calculadora. Aprendió a desconfiar del medio artístico, a proteger su vida privada y a controlar cuidadosamente la imagen que mostraba ante el público. Esa transformación sería fundamental en los años siguientes, especialmente cuando su vida sentimental comenzó a convertirse en un espectáculo mediático. A principios de los años 90, Araceli Arámbula ya empezaba a ser reconocida dentro de Televisa como una joven promesa. Sus apariciones llamaban la atención y su popularidad crecía lentamente entre el público masculino y femenino. Sin embargo, nadie imaginaba todavía que estaba a punto de convertirse en uno de los rostros más famosos de toda América Latina. Detrás de cada paso existía una mezcla de miedo, ambición y dolor emocional que la propia actriz intentaba ocultar. Porque mientras el público veía a una mujer hermosa y segura de sí misma, en el fondo Araceli seguía siendo aquella niña de Chihuahua que luchaba desesperadamente por sentirse amada, aceptada y suficiente. Y quizá fue precisamente esa herida emocional la que terminó definiendo toda su vida. A mediados de los años 90, Araceli Arámbula dejó de ser simplemente una joven promesa para convertirse en uno de los rostros más impactantes de la televisión mexicana. Lo que comenzó como pequeños papeles secundarios, terminó transformándose en una carrera llena de éxitos, contratos millonarios y una popularidad que cruzó fronteras. Sin embargo, detrás de cada aplauso, también se escondía una presión brutal que poco a poco empezó a consumirla emocionalmente. Tras años de esfuerzo silencioso dentro de Televisa, Araceli comenzó a aparecer en producciones cada vez más importantes. Su belleza hipnotizaba al público, pero fue su intensidad emocional frente a las cámaras lo que terminó diferenciándola de otras actrices de su generación. Los productores descubrieron rápidamente que aquella mujer no solo tenía presencia física, también poseía una capacidad natural para transmitir dolor, pasión y vulnerabilidad. Las primeras oportunidades importantes llegaron con telenovelas que empezaron a posicionarla como una figura recurrente en la pantalla mexicana. Cada aparición aumentaba el interés de la prensa. Las revistas del espectáculo comenzaron a hablar de la nueva joya de Televisa, mientras miles de fanáticos se obsesionaban con su estilo, su mirada y su personalidad aparentemente inalcanzable. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando protagonizó proyectos que la llevaron directamente a la cima de la fama. El público ya no veía solamente a una actriz hermosa, veía a una estrella completa. Su ascenso fue vertiginoso. En muy poco tiempo, Araceli Arámbula se convirtió en una de las mujeres más deseadas y admiradas de América Latina. Su rostro aparecía en portadas, campañas publicitarias y programas de televisión. La audiencia la seguía con una intensidad casi enfermiza. Cada entrevista generaba titulares. Cada vestido causaba tendencia. Cada relación sentimental provocaba escándalo. La presión mediática comenzó a crecer de forma descontrolada. Mientras millones de personas soñaban con tener la vida perfecta que ella mostraba frente a las cámaras, la actriz empezaba a experimentar un agotamiento emocional cada vez más evidente. Personas cercanas aseguraban que detrás del glamour existía una mujer extremadamente perfeccionista, obsesionada con mantener una imagen impecable. Araceli comprendió rápidamente que la fama podía ser cruel. En el mundo del espectáculo, el amor del público es inestable. Un día eres adorada. Al siguiente, puedes convertirte en blanco de críticas despiadadas. Ella lo sabía. Y quizás por eso comenzó a construir una imagen cuidadosamente controlada, evitando mostrar demasiadas emociones en público. Aún así, el éxito continuó creciendo. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando empezó a protagonizar grandes producciones televisivas que la consolidaron como reina absoluta del melodrama. Sus personajes conectaban profundamente con el público femenino porque transmitían fuerza, sufrimiento
y pasión. Muchas mujeres se identificaban con ella. Muchos hombres quedaban fascinados por su sensualidad y misterio. La prensa comenzó a llamarla La Chule, un apodo que terminaría convirtiéndose en parte de su identidad pública. Pero mientras el público celebraba su ascenso, dentro de la industria comenzaban a surgir rumores incómodos. Algunos compañeros aseguraban que Araceli se había vuelto distante y extremadamente selectiva. Otros afirmaban que la fama había cambiado su carácter. Había quienes la acusaban de ser fría, controladora y demasiado calculadora con las personas que la rodeaban. Ella nunca respondió directamente a esas críticas. En lugar de defenderse, siguió trabajando. Su carrera no se limitó únicamente a las telenovelas. Araceli también intentó abrirse camino en la música y el teatro, demostrando que quería convertirse en una artista completa. Aunque no todos sus proyectos musicales tuvieron el mismo impacto que sus trabajos en televisión, logró mantener una base de seguidores fieles que admiraban su disciplina y determinación. Los premios y reconocimientos comenzaron a acumularse. Fue nominada y galardonada en múltiples ceremonias gracias a sus interpretaciones televisivas. Su nombre empezó a aparecer junto al de las grandes figuras de la industria mexicana. Productores importantes querían trabajar con ella. Las cadenas de televisión sabían que su presencia garantizaba audiencia. Sin embargo, el éxito también empezó a generar rivalidades. Dentro del medio artístico, muchas actrices la observaban con envidia. Algunas revistas comenzaron a publicar rumores sobre supuestas peleas, conflictos detrás de cámaras y tensiones profesionales. La prensa del corazón disfrutaba alimentando la imagen de una Araceli inaccesible y complicada. La actriz aprendió entonces a convivir con el escándalo. Cada vez que intentaba enfocarse únicamente en su carrera, aparecía una nueva polémica sobre su vida privada, sus romances o sus decisiones profesionales. Poco a poco entendió que ya no pertenecía completamente a sí misma. Su imagen se había convertido en un producto mediático, y eso comenzó a afectarla profundamente. Aunque continuaba sonriendo frente a las cámaras, en privado atravesaba momentos de soledad emocional. La fama le había dado dinero, reconocimiento y admiración, pero también le había quitado tranquilidad. Muchas personas se acercaban a ella por interés. Otras intentaban destruirla para ocupar su lugar. Araceli comenzó a desconfiar incluso de quienes parecían quererla. Paradójicamente, mientras más famosa se volvía, más difícil le resultaba encontrar estabilidad emocional. La actriz empezó a refugiarse en el trabajo para escapar del vacío que lentamente comenzaba a crecer dentro de ella. Pero el destino todavía tenía preparada la etapa más intensa y dolorosa de toda su vida. Porque justo cuando parecía haber conquistado el mundo entero, apareció un hombre que cambiaría para siempre su historia personal y mediática. Un romance que desataría pasión, obsesión, sufrimiento. Y uno de los escándalos sentimentales más perseguidos de la prensa latina. Cuando Araceli Arámbula alcanzó la cima de la fama, millones de personas pensaron que finalmente había encontrado la vida perfecta. Tenía éxito, dinero, reconocimiento internacional y una carrera sólida dentro del mundo del entretenimiento. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de aquella imagen impecable existía una mujer emocionalmente vulnerable, desesperada por encontrar un amor verdadero que pudiera llenar el vacío que arrastraba desde hacía años. Fue entonces cuando apareció en su vida Luis Miguel. La relación entre Araceli Arámbula y Luis Miguel paralizó completamente a la prensa latina. Desde el primer momento, el romance estuvo rodeado de misterio, rumores y una fascinación mediática pocas veces vista en el espectáculo hispano. Él era el cantante más famoso y deseado de América Latina. Ella, una de las actrices más bellas y admiradas de México. Juntos parecían formar la pareja perfecta. Pero detrás de las fotografías románticas y las apariciones exclusivas, la realidad era mucho más compleja. Al principio, Araceli parecía profundamente enamorada. Personas cercanas aseguraban que la actriz estaba convencida de haber encontrado finalmente al hombre con quien construiría una familia estable. Luis Miguel representaba para ella una mezcla peligrosa de poder, seducción y protección emocional.
Durante los primeros años, la pareja vivió momentos intensos y apasionados lejos de las cámaras. Araceli comenzó a alejarse parcialmente de algunos proyectos profesionales para dedicar más tiempo a su relación sentimental. Muchos notaron que la actriz parecía diferente, más reservada, más protectora de su intimidad y mucho más emocional. El nacimiento de sus hijos transformó completamente su vida. Cuando llegaron Miguel y Daniel, Araceli sintió que finalmente había encontrado el verdadero sentido de su existencia. La maternidad despertó en ella una faceta mucho más sensible y protectora. Varias personas cercanas afirmaban que nunca la habían visto tan feliz como durante los primeros años junto a sus hijos. Sin embargo, mientras el público imaginaba una familia perfecta, dentro de la relación comenzaban a aparecer fracturas dolorosas. La personalidad reservada y extremadamente hermética de Luis Miguel empezó a generar conflictos emocionales con Araceli. Según diversos rumores de la prensa del espectáculo, la actriz sufría profundamente por las ausencias constantes del cantante, sus silencios y la dificultad para construir una vida familiar normal. Con el tiempo, las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Araceli comenzó a sentirse sola. Aunque vivía rodeada de lujo y comodidades, emocionalmente empezó a experimentar una tristeza silenciosa que pocos conocían. La actriz sacrificó parte de su carrera y de su tranquilidad intentando mantener unida a su familia. Pero mientras más luchaba por salvar la relación, más distante parecía volverse Luis Miguel. Las apariciones públicas de la pareja comenzaron a disminuir. Los rumores de separación crecían cada semana. Los periodistas perseguían cualquier señal de crisis sentimental, mientras Araceli intentaba proteger desesperadamente a sus hijos del escándalo mediático. Finalmente, ocurrió lo inevitable. La ruptura entre Araceli Arámbula y Luis Miguel se convirtió en uno de los temas más explosivos de la prensa latina. Aunque ambos intentaron mantener cierta discreción, comenzaron a circular versiones sobre conflictos económicos, diferencias irreconciliables y heridas emocionales imposibles de sanar. Para Araceli, la separación fue devastadora. Muchos aseguran que aquel fracaso sentimental cambió completamente su manera de ver el amor. Desde entonces, la actriz comenzó a mostrarse mucho más desconfiada con las relaciones sentimentales y extremadamente protectora de su vida privada. Pero el dolor más grande todavía estaba por llegar. Con el paso de los años, la relación entre Luis Miguel y sus hijos se convirtió en un tema extremadamente delicado. Diversos medios comenzaron a especular sobre distanciamientos familiares, ausencias emocionales y tensiones relacionadas con la crianza de los niños. Araceli evitó hablar públicamente de muchos detalles durante años. Sin embargo, en varias entrevistas dejó entrever que atravesó momentos muy difíciles intentando sacar adelante a sus hijos prácticamente sola. Para ella, la prioridad absoluta siempre fue proteger emocionalmente a Miguel y Daniel, incluso cuando eso implicaba guardar silencio frente a situaciones dolorosas. La actriz se transformó entonces en una madre completamente entregada. Muchas veces rechazó proyectos importantes para permanecer cerca de sus hijos. Personas cercanas aseguran que Araceli construyó prácticamente toda su vida alrededor de ellos, intentando compensar con amor y estabilidad emocional las heridas familiares que el escándalo mediático había dejado. Pero también hubo sacrificios enormes. Mientras millones de fanáticos seguían viendo a la Chule como una mujer fuerte e inquebrantable, en privado enfrentaba profundas crisis emocionales. La soledad sentimental comenzó a convertirse en una constante en su vida. Aunque fue relacionada con diferentes hombres a lo largo de los años, ninguna relación logró consolidarse verdaderamente. Quizá porque las heridas del pasado seguían demasiado abiertas. La actriz aprendió a vivir bajo una contradicción permanente. Admirada por millones, pero emocionalmente aislada. Amada por el público, pero desconfiando del amor en su vida personal. Con el tiempo, Araceli empezó a enfocarse más en sí misma, en su carrera y en sus hijos. Su círculo personal se volvió mucho más pequeño y selectivo. La mujer apasionada que alguna vez soñó con una familia perfecta, comenzó a transformarse en una figura mucho más reservada y difícil de descifrar. Sin embargo,
el destino todavía guardaba una sorpresa inesperada. Porque cuando todos pensaban que Araceli Arámbula jamás volvería a creer en el matrimonio, comenzaron a surgir rumores sobre una nueva etapa sentimental secreta. Un capítulo que hoy vuelve a sacudir al mundo del espectáculo latino, y que podría finalmente confirmar aquello que nadie esperaba escuchar. La frase, próximamente. Araceli Arámbula finalmente ha anunciado la fecha y el lugar de su boda. Desató una verdadera locura mediática. Pero detrás de ese anuncio también aparecieron nuevas controversias. Muchos periodistas comenzaron a investigar quién sería realmente el hombre que habría logrado devolverle la ilusión a la actriz. Otros aseguraban que Araceli estaba utilizando estratégicamente el misterio para volver a posicionarse mediáticamente. Las teorías crecían cada día. Sin embargo, personas cercanas a la actriz afirmaban algo mucho más profundo. Después de tantos años de sufrimiento emocional, Araceli finalmente habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Aunque ella nunca confirmó completamente todos los detalles, sí dejó varias pistas en entrevistas recientes. En algunas declaraciones habló de madurez, paz emocional y una nueva etapa. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una confirmación indirecta de que algo importante estaba ocurriendo en su vida privada. Pero mientras una parte del público celebraba la noticia, otra comenzó a atacarla duramente. En redes sociales reaparecieron antiguos escándalos y críticas que la actriz había intentado dejar atrás durante años. Algunas personas la acusaron de haber construido su fama aprovechándose mediáticamente de su historia con Luis Miguel. Otras aseguraban que su imagen pública siempre estuvo cuidadosamente calculada para generar atención. Las viejas polémicas volvieron a perseguirla. Durante décadas, Araceli fue señalada por supuestos conflictos dentro del medio artístico, rivalidades con otras actrices y una personalidad considerada difícil por algunos productores. Aunque nunca existieron pruebas contundentes de muchos rumores, la actriz terminó cargando con una reputación ambigua, admirada profundamente por unos y criticada ferozmente por otros. El paso del tiempo tampoco perdonó. En una industria obsesionada con la juventud, Araceli tuvo que enfrentar comentarios crueles sobre su apariencia física, su edad y su permanencia en televisión. Las redes sociales se convirtieron en un espacio brutal donde cualquier fotografía generaba críticas despiadadas. Pero lejos de desaparecer, ella resistió. Mientras muchas figuras de su generación fueron perdiendo relevancia, Araceli logró mantenerse vigente gracias a su disciplina, su inteligencia mediática y la conexión emocional que todavía conserva con millones de seguidores. Quizá por eso el supuesto anuncio de boda causó tanto impacto. Porque para gran parte del público, Araceli Arámbula representa algo más que una actriz famosa. Representa a una mujer que sobrevivió emocionalmente a relaciones dolorosas, traiciones, escándalos y años enteros de exposición mediática. Una mujer que cayó, pero nunca desapareció. Más allá de si la boda ocurre o no exactamente como los rumores aseguran, el verdadero significado está en lo que representa emocionalmente para Araceli. La posibilidad de volver a creer en sí misma después de tantos años marcados por heridas sentimentales y decepciones públicas. Porque quizás la mayor victoria de Araceli Arámbula no fue conquistar la fama, fue sobrevivir a ella. Fue aprender a seguir adelante aun cuando millones de personas opinaban sobre su vida privada. Fue proteger a sus hijos mientras el mundo entero observaba cada uno de sus movimientos. Fue levantarse después de cada escándalo, cada crítica y cada fracaso amoroso. Al final, la historia de Araceli no es únicamente la historia de una celebridad. Es la historia de una mujer que pagó un precio muy alto por convertirse en un símbolo del espectáculo latinoamericano. Y aunque cometió errores, aunque enfrentó polémicas, y aunque muchas veces el público le dio la espalda, su nombre sigue ocupando un lugar importante dentro de la televisión y la cultura popular mexicana. Tal vez porque, en el fondo, millones de personas siguen viendo en ella a aquella joven soñadora de Chihuahua que luchó contra todos los obstáculos para construir su propio destino. Y hoy, a sus 51 años, con una vida marcada por triunfos y cicatrices, Araceli Arámbula parece estar enviando un mensaje muy claro.
Nunca es demasiado tarde para volver a empezar.